Bien, bueno, voy a comenzar presentándome con credenciales de coach, ¿sí? Mi nombre es Carla Rodríguez, coach de vida, coach ejecutivo y terapeuta emocional. ¿Y quién es Carla? Creo que esa pregunta la voy a contestar con la parte de ser un ser de luz, ¿sí? Me considero hoy un espacio, un canal de divinidad que todos tenemos y sobre eso vamos a hablar más. Y esta parte intuitiva. Carla es intuitiva, Carla es un espacio de posibilidades hoy para la gente, para su propia vida y lo mágico de la magia viene cuando lo aplicas, ¿sí? La magia de la espiritualidad. Considero también que parte de mi naturaleza es esta chispa, esta magia. Y eso es lo que hoy creo que soy. Soy ese espacio donde me puedo ver más allá de lo que antes creía que era y tan solo esa mirada de mí me hace ser quien soy, ¿no? La mente egoica, hablamos cuando decimos sobre el ego, la mente egoica nos define por nombre, por roles sociales, por roles familiares, pero cuando hablamos de la esencia de nuestro ser, simplemente somos. Soy luz, soy amor, soy bondad, soy espontaneidad. Entonces, así es como me podría presentar hoy, Juanpa. Aquí quiero hacerte un par de preguntas. ¿Cómo te encuentras con la parte esta de la espiritualidad? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegas a conectar con esto bonito de los ángeles? Incluso porque eres coach y estudiaste programación neurolingüística también. Sí, entre otras tantas herramientas, comienzo con la magia del Reiki. Esta energía sanadora que todos encontramos y soy bien honesta, me considero una persona también transparente. Yo no llegué a este mundo de la transformación de la espiritualidad buscando ayudar a los demás. Yo llegué desesperada buscando sanarme a mí misma Mm. y comencé con Reiki. Así es como comencé, con Reiki buscando sanarme a mí misma y de hecho así se lo dije al maestro en su momento, ¿no? Dije, oye, ¿para qué quieres tomar Reiki? Le dije, para sanarme. Yo escuché, yo leí y fíjate qué bonito recuerdo acabas de traer con esta pregunta. Recuerdo que, porque ser espiritual no es ser un ser religioso desde la religión, ¿sí? Porque la Así es, así religiosidad es. sí tiene que ver con rituales y con patrones y formas. Pero cuando yo llego al mundo espiritual, definitivamente llego encontrándome en internet, y me acabo de acordar, Juan, pasé años que no me acuerdo, bueno, no reviví esto, una información de que Jesucristo curaba con las manos. Y entonces para mi mente, de la mente de mente que tiene miedo, dije, ah, bueno, entonces no iría en contra de Dios, ¿no? No iría en contra de Jesús, porque si Jesús sanaba con Reiki, pues yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces así es como di el primer paso, porque recordemos que al tener miedo, nuestros movimientos y toma de acciones va en función de aquello que no me acerque a esa zona de riesgo. Y entonces así es como llegué, ¿no? Recuerdo que leí eso sobre el Reiki y decía tal cual y textual que Jesucristo había sanado con la mente, que era sanador, con las manos, que era sanador como Reiki. Y dije, ah, bueno, y así es como entré. Lo primero, ¿no? Ya después, no solo PNL, porque la PNL pues te habla de la mente racional, de nuestros comportamientos, nuestros diálogos, y después meta PNL también, pero en el ámbito de guía interna de trabajo, de intuición, considero que más fueron dos cosas. Después de Reiki, entré a la parte de registros akáshicos de alta frecuencia, las lecturas sanadoras más que la información. Y en esa preparación, híjole, ahí sí fueron como 3 años de estar tomando certificaciones, ¿no? Una tras otra, porque no me sentía lista, ¿no? No me sentía ese canal y me daba miedo. Y después, en el 2016, un curso de milagros que transformó completamente mi percepción sobre el ego, sobre el amor, sobre incluso Dios, Jesús, toda esta parte que tenemos estos programas de creencias instalados desde la parte religiosa y desde esa mirada. Entonces, dejé de tenerle miedo a trascender mis conversaciones y creencias de la religión para encontrar este camino espiritual. En este del desarrollo del ser, tú estás casada, tienes un hijo Hija. chiquito, hija chiquita. Uh -huh. ¿Y Sí. cómo es esta parte tuya?
que sale de la PNL, que sale del coaching, que sale de la espiritualidad. ¿Cómo es esta vida? ¿Cómo la llevo? ¿Cómo busco la congruencia? La gente que me conoce de cerca, incluso mis clientes en coaching y en todo lo a lo que me dedico, algo que me ha definido, y por palabras de ellos, que hoy lo conozco más, es esta congruencia en donde busco el balance, el equilibrio, y mi esposo lo sabe, ¿no? Desde esta forma de cómo llevar un camino espiritual, él lo considero también un ser muy espiritual desde la conexión que puede tener con él mismo, desde nuestras conversaciones, que cuando lo conocí yo me enamoré por lo que escuché, ¿no? Entonces, al final creo que ser coach es solo un rol en la sociedad y que me permite llevar una misión de vida a cabo, porque igual pude haber sido angeloterapeuta o dedicarme solo a registros akáshicos, y en el coaching encontré este movimiento hacia la vida misma, ¿no? En donde conjuntando la parte espiritual con la búsqueda de cómo puedo ser congruente desde lo que yo estoy buscando y no solo pararme a hacer un movimiento masivo de transformación, ¿no? Como tantos coaches en el mundo hay, y detrás, pues al final había un desequilibrio o, no sé, no hay un bienestar. Entonces, yo utilizo mucho la rueda de la vida como una herramienta, seguro la conoces, y lo mismo puede ser una herramienta para las empresas. Y desde ese lugar me voy buscando en satisfacción, ¿no? Me voy midiendo a mí misma qué tan satisfecha me encuentro en cada área de mi vida. Lo mismo es para la salud. O sea, Carla es en las mañanas hacer meditación, trabaja su parte de salud, mi ejercicio, la alimentación, dedicarle tiempo a mi hija, que además es súper demandante en estas etapas, y desde bebecita, y cada etapa será lo mismo, ¿no? Cada demanda será distinta, pero hoy es bebé, año 7 meses, que ya corre, grita, pide, quiere hablar, ¿no? Ya está Y la caminando. parte profesional. No, hombre, se paró a los 7 meses y camina desde el año. Ya Mira está tú. brincando, o sea, sí. Sí, es una hermosura, una hermosura. ¿Cuál fue? ¿Tuviste algún llamado para dedicarte a este tema o mientras ibas estudiando te ibas enganchando con este mundo de la espiritualidad? Qué interesante pregunta, si tuve algún llamado. Hmm. Creo que más que un llamado, porque cuando pensamos en un llamado es soñé y de repente me dijeron, tienes que dedicarte a esto, ¿no? No, creo que mi experiencia fue observarme a mí misma en una insatisfacción de vida. Y yo le llamo este vacío espiritual, en donde al final, no sé si te estoy perdiendo en la conexión en Instagram, pero veo que seguimos bien en Facebook. Pero bueno, voy a seguir compartiendo. Cuando yo llego a este mundo, el llamado fue más bien como un Te escucho, grito de te mi estoy escuchando. existencia, ¿no? Y en ese es pedir ayuda, solo sabía que escuchaba estas frases de la única persona que puede transformar tu vida eres tú, la única que puede generar resultados distintos en tu vida eres tú. Y entonces dejé de victimizarme para comenzar a tomar responsabilidad de mi vida. Y te diría que así fue como llegué, ¿no? Y en algún momento, en un mundo de la transformación, un entrenador de sala lo que me dijo fue, es que podría ser una extraordinaria coach. Y le dije, no, espera, y ayudar a muchas personas, ¿no? Esas fueron sus palabras, y ayudar a muchas personas. Y yo le dije que cada quien se ayude, porque yo no sé ni por dónde, y yo no vine a ayudar a otros, vine a buscar ayuda para mí. Y así es como comencé, honestamente así es como comencé. Y cuando me preguntan cómo ha sido mi camino, cómo le he hecho, la verdad es que aquí entra completamente la magia del espíritu como guía interna, ¿no? En donde la vida me fue poniendo, la vida me fue poniendo, me fue poniendo. Entonces tuve que romper incluso planes de vida y yo quiero esto y que pase esto, cuando me di cuenta que había llegado a la edad en la que yo me había propuesto mucho más adolescente y joven ciertas metas de vida y no las había alcanzado, me frustré mucho, me sentí vacía, me sentí fuera de paz, sin sentido de vida, sin rumbo. Y ahí comencé esta búsqueda. Sí considero que fue una búsqueda personal,
Fue una búsqueda que incluso me llevé yo misma a espacios que hoy digo, wow, ¿cómo me atreví? ¿No? Pero era mi necesidad. Qué maravilla. Estamos esta noche hablando con Carla Rodríguez, coach Carla Rodríguez, sobre la magia de la espiritualidad. Y en esta parte de la charla, tanto para la gente aquí de Instagram como la gente para acá de Facebook, estamos transmitiendo en la cuenta o está transmitiendo desde la cuenta de Carla. Se vienen, son muy bienvenidas sus preguntas, sus comentarios relacionados al tema y vamos a compartir y vamos a dar lectura entre los dos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con esta parte. A ver, ¿por qué escogí este tema? Y al hablarlo contigo. Porque personalmente me están pasando cosas súper bonitas. Yo quiero compartirles un par de fotografías aquí. Por ejemplo, hoy yo encontré estas plumas en una caminata que tuve al mediodía. Y en la mañana encontré, en cambio, a ver, ¿dónde está? En la mañana encontré estas otras plumas, ¿no? Entonces yo digo, mi mente, en un momento decía, bueno, yo camino aquí afuera de casa en una cancha, revueltas ahí alrededor y siempre hay plumitas. Entonces mi cabeza está diciendo, bueno, me voy a encontrar plumitas. Imagínate no sé cómo decirlo, la palabra de lo que dice mi cabeza, bueno, sí. No sé si el ego, si confianza, ya no pasa nada, ya no me sorprende, ¿no? Tan humano, tan lindo. O sea, otra Los pájaros se les caen las plumas, no pasa nada. Sí, claro. A pesar que me encantan los ángeles y creo en ellos, algo en mi cabeza ahí sale el tema de, bueno, siempre voy a encontrar plumas, ¿no? Y camino, 30, 40 minutos con mis perritos y encuentro plumas. Pero cada vez que encuentro una pluma es como, ¡ay, una pluma! ¡Ay, estoy una pluma! Bueno, al mediodía salgo a caminar y estaba buscando plumas, encontré una chiquita, esta blanquita que ustedes pueden ver aquí. La gente de Facebook no lo está pudiendo ver, pero les voy a mostrar, la gente de Facebook, mi cofrecito de plumitas. Acá está, pueden ver. Todas estas plumas, todas estas plumitas. Ok, estoy mostrando a la gente de Facebook. La gente de Instagram, aquí están todas las plumitas. Cada vez hay más plumas, y más plumas, y más plumas, y más plumas. Y venga una temporada, no sé desde hace cuánto tiempo, se pegaron mis plumas, no sé hace cuánto tiempo que vengo encontrándome con plumas, y con plumas, y con plumas. Bueno, pero la historia no termina ahí. Yo venía en una conversación conmigo mismo, perturbado, ofuscado, molesto, incómodo, y así, y de repente me senté un momento y me pasó esto. Le voy a mostrar aquí. Creo que es un video o es una fotografía. Aquí. Se me pegó una mariposa. Y no se me despegó. Y no se me despegó. Y les voy a ser muy honesto. La mariposa, yo empecé a caminar y veía mariposas y veía mariposas. Claro, yo había escuchado que las señales, los ángeles, aparte de plumas, son mariposas. Pero lo que nunca me había pasado es que esta mariposa, no sé si pueden ver el video, y se empieza a pegar la mariposa por diferentes partes. Ahí está. Y después, la mariposa no se movió de mi mano en ningún momento, mientras estaba y seguía perturbado y perturbado y perturbado y perturbado. Les voy a mostrar la fotografía. Esta era la mariposa que estaba pegada en mi mano. Y yo decía, a ver, de hecho, la anterior semana hablaba también con alguien de ángeles, con Tierra del Carmen, que es una chica panameña que vive en Bélgica y también canaliza con ángeles. Y yo decía, no dudes, no dudes, no dudes, y ¡pum! Apareció esta maravilla. Entonces, en la misma caminata me encuentro con estas maravillosas plumas y con esta maravillosa fotografía. Y no se me despegaba, te lo juro, y a la gente que está mirando, era increíble porque estaba todo el tiempo y claro,
y caminé, y al regreso, por un rato veo un tronco sentado, porque dije, ya, Dios, yo tengo que hablar contigo, tengo que poner orden estas cosas, por aquí, por allá, venía con eso. Y empezó la mariposa a dar vueltas, dije, me quiere picar un mosco, alguna cosa, y de repente se pegó aquí, como vieron en el video, y después se quedó en mi dedo y se quedó. Les juro, por lo menos unos 10 minutos no se iba de mi mano. Tengo un montón de fotografías que la tomé, ¿no? Un montón de fotografías súper cerca, de lejos, y no se movía, y no se movía. Aquí hay otro video que estoy grabando, y no se movía, y no se movía, y no se movía, y como que tocaba con su patita, como pueden ver ahí, mi mano. A mí nunca me había pasado eso, nunca, se los juro. Y yo, acá en Ecuador hay un mariposario, en Minto, que alguna vez fui, y claro, las mariposas están sobre ti todo. Pero en un parque, que es muy grande, que se llama Metropolitano, en Quito, la mariposa se me quedó colgada. ¿Cómo describes esta magia? ¿Cómo interpretas estas señales? Imagínate tú, que como mostraba el video, ¿cómo asimilas esto? Y te quiero decir algo para que vayas a responder esta pregunta. Vengo en días, de muchos cruces de muchas cosas en mi cabeza. De definir cosas, de tomar decisiones en nivel personal, con mi pareja, en el trabajo. Yo en especial estaba súper ofuscado porque dije, espérate un segundo, me fui a caminar sin nada, o sea, solamente salí y punto. Y me encontré con esta maravilla. Y claro, aparte, la energía con la que me fui, no es la energía con la que volví, se los juro, por Dios, por mis hijas. O sea, una cosa totalmente diferente. Entonces, ¿cómo interpretas esta magia? ¿Y cómo la entiendes? ¿Cómo la asimilas? ¿Qué es lo que te quiere decir? Que no solamente me encuentro con plumas, que voy a encontrarme con plumas, ya son varios días, sino que también está esta señal maravillosa de la mariposa que me dejó impresionado. Claro. Mira qué bonito, porque al final la espiritualidad tiene que ver con, y yo lo defino como un movimiento interno de tu propia existencia, ¿sí? Y este movimiento interno de existencia lo que hace es que puedas transformar tu vida. Y entonces lo que escucho de ti es que venías con esta mente, con dudas, mencionaste en algún momento, con estas ideas, con esta toma de decisiones, y veo en este caso, porque al final la semiología o la semántica, incluso de las palabras, como los símbolos que vemos, que de ahí viene semiología de la vida cotidiana, pues es el sentido que tú cobras a partir de qué significa, ¿no? Las plumas sabemos que son, pues, para limpiar, ¿no? Alguien por aquí nos ponía, son herramientas de limpieza, y sí, las plumas son para limpiar algo, y entonces la invitación, pues el símbolo es como tú, Juan Pablo, lo puedes interpretar a partir de lo que significa la herramienta, ¿no? Pensando en una pluma como una herramienta, pero lo mismo las mariposas, lo que signifiquen para ti, ¿sí? La mariposa es el símbolo de la transformación. La mariposa es el símbolo de donde sale el capullo para renacer y también expandir con sus alas y tomar un vuelo distinto. Y en esa libertad, el único que puede entrar a su mundo intuitivo de qué significa para mí esto, qué mensaje me vino a decir esto que me pasa, ¿no? Y constantemente tienes un cofre de plumas, nos acabas de compartir esa maravilla. Y entonces ahí yo te preguntaría, ¿cómo quisieras tú definir lo que te está pasando y el mensaje respecto a lo que estás viviendo en tu vida? Porque la transformación de tu vida es a partir de las decisiones que tú tomes. Por eso me gusta tanto el coaching, porque el coaching te lleva a tomar acciones. Y si hablamos de los ángeles, ¿no? Que yo amo y me siento guiada todos los días con mis ángeles y arcángeles, al final son nuestros maestros y guías los que nos van llevando en esta vida. Y aquellos que decidimos creer en eso, vamos encontrando estos mensajes. Y te encuentras con una carta y te encuentras, por ejemplo, ves que yo hago un oráculo, ¿sí? El oráculo lo que hace un cúmulo de tarjetas es que nos va marcando semana a semana cómo se va a mover o hacia dónde podemos dirigirnos. Yo empecé a hacer este oráculo, lo venía haciendo en sesiones individuales, ¿sí? Pero hay gente que lo confunde con el tarot y
incluso la magia, porque tiene un estigma lo mágico, ¿no? Lo esotérico, lo místico, que al final no queda más que decir, esto es una señal, ¿y cómo quiero interpretar esa señal? Porque igual podías pasarte de largo y decir, a si se cayó una pluma, ¿no? De otro pájaro. Y la mariposa, ¿cómo explicas esta sincronía, esta alineación, que se acercó a ti? Y hay otras personas que la mariposa dicen, yo cada vez que veo una mariposa blanca me recuerda a, ¿sí? Y entonces, para ella, cada vez que piensa en esa mariposa, y eso es un regalo que me dio en algún momento, pero para ella simboliza me mandó un beso, ¿no? Desde el cielo a aquella persona. Y entonces el poder de la intención, de tu interpretación con el simbolismo, de lo que significa la pluma, como lo que significa la mariposa, como cuando podemos pensar incluso en un gato negro, ¿no? Y entonces hay gente que puede creer, y ahí viene el mundo de las creencias, que cree que el gato negro, ya me voy a ir mal en la vida, ¿no? Ya, algo malo me va a pasar. Como alguien que cree también en la magia de que el gato negro es esta parte espiritual, que cuida de la energía, ¿sí? Los gatos tienen una misión espiritual energética, son limpiadores. Y esas cosas van pasando, ¿no? La magia de lo que va ocurriendo en nuestro día a día. Y allí habría que definir también qué es magia. La magia tiene que ver con los rituales, con los conjuros, con esta parte incluso de la invocación. Lo mismo hacemos con los decretos, lo mismo hacemos con las afirmaciones, lo mismo hacemos, ¿sí? Estas invocaciones a una divinidad propia. Y entonces ese conjuro al final es una mezcla de cosas que puedes ir integrando y que te van a resonar y le van a hacer sentido a Juan Pablo, como el día que yo llego a registros akáshicos, y deja que te cuente eso porque me aparecían las señales, ¿no? Y cómo llegué a formarme como coach. Y entonces yo en mi mente racional, ¿no? Me llega esta invitación para certificarme en el mundo del coach y demás. Yo tenía mi carrera y tenía un negocio y decía, no puede ser, ¿no? Y ahora empezar una nueva carrera. Y al final, pero ahí es donde tu mente integra el mensaje. Y entonces estoy revisando la información de la invitación que me llega por correo para formarme como coach. Y fíjate bien en esto, o sea, me encantó. Decía, un coach es alguien que lleva a una persona del punto A al punto B. Y eso tú y yo lo sabemos, ¿sí? Como coaches, del punto A a un punto B. Y entonces, esa información ahí quedó, ¿sí? Lo leí, si quieres lo leí muy rápido, pero ahí quedó. Y entonces me acerco a alguien completamente escéptica, y me dice en mi meditación y en mi sanación de registros akáshicos, me dice, te observo, yo buscaba mi misión, y me dice, te observo llevando personas, primero me dijo, personas de un punto A un punto B. ¡Poing! ¿No? Y yo así, ¿qué me está contando, no? ¿Cómo iba a saber ella? Y no falta la mente que dijera, seguro leíste, ¿no? ¿Y de dónde sacaste? ¿Quién te lo dijo? ¿No? ¿Quién te lo contó? No, al final ella está haciendo solo la canalización. Y entonces después me dijo, pero espérate, es que veo como túnicas rojas. Y yo, Madre Santa, ¿cómo que túnicas rojas? Sí, como si estuvieras en el Tíbet, ¿no? Y yo, no, me dijo, monjes tibetanos. Y yo, Madre Santa, ahora me tengo que ir hasta el Tíbet para encontrarme, ¿no? Entonces, todo mi mente empezó a maquilar y integrar toda la información. Y lo único que me explicó ahí fue cómo, ¿no? En la canalización es, tú cobra el sentido de aquello que te está simbolizando y representando. Y entonces, para mí, conjuntar estos dos mensajes, que fue mi oráculo, fue la invitación del punto A al punto B, y después, cómo lo vio ella en la meditación. Y además me dijo, tu servicio es espiritual. No entendía nada de esto. ¿Servicio? ¿Qué servicio? Que se sirvan solos, siempre lo he dicho, ¿no? Que se sirvan solos. Servir espiritualmente a la gente. Y yo decía, oh por Dios, ¿sabes? Hasta que logré integrar esto y tomar decisiones, con todo y miedo, ¿eh? Que soy bien honesta, yo entré con miedo de decir, ¿y ahora dónde me va a llevar la vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a encontrar aquí, no? Entonces, no sé si con esto te ayude. O sea, la verdad es que hay cosas que uno no comprende todavía y eso que, como te digo, me encanta el tema de Los Ángeles y vengo recibiendo señales. Me pongo a pensar, la gente, tú dijiste una palabra que me quedé, que el tema del escepticismo. ¿Qué pasa con la gente que a veces piensa que el tema de Los Ángeles, el tema de la espiritualidad, se puso de moda por el tema de la pandemia? Es decir,
estamos tan necesitados de hoy por hoy, que ahora los coaches, los angiólogos, o los canalizadores, o los pensadores positivos, aparecieron y antes no aparecían. Alguna vez vi el posteo de alguien en Facebook. ¿Cómo trabajar con el escepticismo? Porque, a ver, un poquito más, no te más elementos para la pregunta. Imagínate un show de niños, sentados 10, 15 niños, y está por salir el mago, ¿no? Y sale el mago y los niños aplauden, ¿ok? Y atrás están los adultos, mirando el show. Entonces el mago obviamente hace sus trucos de la magia, y ellos dicen, wow, pero por ahí hay un adulto que dice, ya, pues muestra el truco, cómo es el asunto. ¿Te fijas? Ahí conecto con la parte del mago. Claro. Claro. Ya, pues ahí, debajo de, no sé, de la manga, le saca la paloma, no sé. Y ahí está la parte del escepticismo. Sin embargo, los niños no les importa de dónde saca la paloma. Lo que les importa es decir, wow. Wow. ¿Cierto? En la espiritualidad, ¿cuándo es el momento de encontrar el wow? Porque, nuevamente, nada es casualidad. Hoy, esos dos momentos me dejaron un wow. O sea, la parte de la mariposa fue tan fuerte, la gente que está mirando fue tan fuerte porque estaba, como decimos en Ecuador, estaba tan pelotado, tan metido en mi vaina, buscado y todo, y de repente vino así como, espérate, la mariposa y se me puso acá y pum, y todo lo que estaba pelotado se fue así, inmediato. Entonces, ¿cómo empezar a creer en esta magia? Para no decir, ya, bueno, sáquese la paloma ahí debajo de la manga, en la parte de la espiritualidad. Acabas de decir la palabra, es un acto de creer. Hay una frase que utilizamos mucho en el mundo de la transformación y en el desarrollo. Si crees que puedes, así será. Lo mismo, si lo crees, lo creas. Y yo me voy para esa parte de cómo el escepticismo se rompe con la inocencia. En el mundo espiritual, regresar a la inocencia, a nuestro estado de dejarte sorprender por la vida, la espiritualidad, cuando comprendí que lo que nos ancla y nos da escepticismo es toda esta caja de creencias desde el ego, y principalmente de qué se alimenta el ego, de la culpa y el miedo. Y entonces, lo mismo podrías haber elegido no mirar, no prestar atención, no entrar en estado de presencia pura con lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y probablemente te hubieras acudido como si hubiera pasado una mosca. Pero lo que elegiste fue prestar atención a eso que ocurrió en el momento presente. Y tu atención, tu observador, se dirigió hacia ahí. Entonces la espiritualidad también es un acto de elección, es el poder elegir en qué decido creer. Así es como yo hoy defino, ¿sí? Esto que es todo, decías, hoy se escucha con la pandemia el mundo como si fuera este ámbito New Age, ¿no? Como lo mismo hablaba yo en el live de hace rato de la numerología, como si fueran cosas de moda. No, señores, realmente lo que nos permite hoy poder estar más en el mundo es las redes y el mundo digital. Pero esto ha existido desde hace muchísimo tiempo atrás. Creo que también ahí entra en la espiritualidad poder comprender otras miradas respecto a la energía, la frecuencia vibratoria. Desde la época del 2000, nuestra información, nuestra energía ya no es desde la información, desde el querer tener, sino entramos en una energía del 2. Por eso me gusta tanto la numerología. ¿Sí? El número 2 vibra con las emociones, vibra con esta parte intuitiva de mirar hacia adentro. El 1 es una energía mucho más racional, mucho más escéptica, ¿no? Enfocada. Entonces, regresando a tu pregunta al final, lo que tú podrías haber decidido creer es verlo como aquí nos pone Saladino Erika, dice una señal divina para que tú pudieras calmar tu mente o simplemente seguir en el monkey mind, ¿no? O en el ruido mental o en esta mente de mente, porque así es como vivimos. Ahí tienes a toda la gente que vive fuera de sí. Hay una película que me encantó y me sigue encantando en el mundo del desarrollo espiritual,
que no sé cuántos aquí de los que nos están escuchando, que es El Camino del Guerrero. No sé si lo has escuchado. The Peaceful Warrior. Exactamente. Y él, ahí, al que le llama el maestro, que le decía Sócrates, incluso hasta desde una manera soberbia, ¿no? Y al final el maestro no se peleaba con el ego del alumno. Sabías que cada quien desde su mente, el que tenía que hacer el trabajo puro es él. Lo mismo pasa en el coaching, lo mismo pasa en la espiritualidad, lo mismo pasa con los ángeles, ¿no? Llega gente, y me ha tocado, en donde llega, bueno, pues tú dime, tú eres la experta, tú eres la que sí, pero tú vienes a trabajar. No yo ya creé la vida que yo he querido y sigo por esa vida. Tú eres el que está aquí para aprender. Cuando terminas quitando la mente racional, escéptica, y te permites conectar con ese estado de inocencia, decir, wow, y si sí, y ahí entra él, y si sí, como una posibilidad distinta, y si sí fuera así, y si sí existiera eso, pero fíjate, y eso lo viví yo. En el lado escéptico, en mi vida, no me permitía ni siquiera hacer un canal. Y entonces yo hacía una lectura con todo el miedo del mundo de equivocarme. Y ahí está completamente el miedo, el ego, porque el ego es el que se alimenta del miedo. ¿El miedo a qué? El miedo de no lo voy a hacer bien, el miedo de si no me cree la persona, es que no me tiene que creer a mí. Y entonces las mejores lecturas como canalizadores es cuando el terapeuta o el canalizador acalla su mente, la apaga y se permite solo ser un tubo de luz, de conexión. Y he tenido gente que me dice, wow, ¿qué hiciste? Yo no hice nada, gracias a Dios, yo no hice nada, ¿no? Yo nada más estuve aquí al servicio. Y la persona lo vive. Yo misma me sorprendo porque hay cosas que yo no, ¿no? Tú tuviste tu experiencia. Y entonces la espiritualidad también es algo completamente personal. Yo siempre les digo, si tú quieres que el otro entienda, vea o así, no, podrás razonar con él o ya no, y seguir caminando juntos o simplemente se separan caminos, ¿no? Lo vemos en parejas, lo vemos en amistades, cuando ya nuestro maestro, la misión se cumplió y listo. El tema de sin apegos, ¿no? Claro, en la espiritualidad trabajamos mucho el desapegarte, ¿no? El soltar, el dejar fluir, el que tu desapego puede incluso duplicar tu eficiencia, tu confianza, la seguridad desde un lugar de tu ser, porque la espiritualidad también es un estado es un estado del alma, ¿sí? A través de tu espíritu, pero le da una paz y una quietud mental al ego, ¿no? Le da así, tranquilo, todo va a estar bien, porque el ego va a buscar defenderse, va a buscar sentir seguridad, pero lo encuentra en otros lugares, el control, ¿no? Y ahí nos apegamos a las cosas, a la materia, incluso a mi propia existencia, porque el ego tiene miedo de desaparecer, pero la esencia sabe que no desaparece, ¿no? Somos energía y solo nos transformamos. Qué interesante. Saladino Erika dice, el día sábado yo me conseguí 10 plumas y me emocioné mucho. Desde que hiciste live con Rafael Núñez, me interesó mucho cuando mostraste las plumas. Gracias, Saladino Erika. Cintia Manía dice, cierto. ¿Cuál es el beneficio de creer esta magia de la espiritualidad para ti? Oye, déjame te contesto Sí, sí, algo sí. respecto a las plumas que nos comparten aquí en Facebook, Arturo Águila. Dice, cuando las plumas llegan a tu vida, llegan para hacer una limpieza energética que necesitas hacer en tu vida. Literal, sacudirte con esa gran herramienta. Y es eso lo que tú requieres Maravilloso. encontrar, ¿no? Para ti, ¿qué necesitas sacudirte? ¿Cuál es la limpieza energética que podrías hacer para ti? Maravilloso. Ahora sí. ¿Cómo? Entonces, te hago la pregunta que te decía, ¿cuál es el beneficio de creer en esta magia de la espiritualidad? ¿Cuál es el beneficio? Para ti. ¿Cuál es el beneficio de creer en esta magia? No, híjole, pues creo que dejar de sufrir. Mm, Yo lo he dicho y lo he declarado así públicamente ahora, que digo, el día que yo viví más alejada de mi espiritualidad, más sufrí. Entre más me he acercado a este camino espiritual, más paz interna e incluso mis procesos de coaching son así, ¿no? Si busca una persona paz interna, espiritualidad, desarrollo personal, plenitud, bienestar integral, entonces hay un acercamiento a la espiritualidad. Y es por eso que lo defino como el movimiento interno que te acerca a una transformación en tu vida, porque es completamente interno y tiene que ver con tu existencia. Entonces, primer beneficio que encontré fue darle incluso sentido a mi propia existencia.
yo también lo he dicho pública y abiertamente que en algún momento de mi vida yo no le encontraba sentido ni a la vida. Y también estaba bien joven. O sea, y ahí ahora lo entiendo. Yo comencé este camino muy joven y como coach me formé a los 29 años. Yo tengo 36 y entonces desde hace 10 años, me voy un poquito más abajo, como a los 24, empezó toda esta búsqueda interna, ¿no? En donde sí me vi insatisfecha, no tenía plenitud, no disfrutaba nada, nada, ni una fiesta, ni el amor que tenía en su momento, ni en la carrera, o sea, de verdad. Y entonces la espiritualidad me ha llevado a un camino de conciencia, presencia, hablamos mucho del mindfulness, ¿no? En esta presencia pura, y todas esas herramientas te conectan con la espiritualidad. Hay gente que busca incluso canalización de ángeles solo para ir a escuchar, a ver qué le dicen, pero no lo lleva a la práctica. Entonces, ¿de qué te sirve? La espiritualidad es una práctica diaria. La espiritualidad también lo separo como la habilidad está en el espíritu. Separa la palabra espiritualidad y es la habilidad está en el espíritu. Y si tú eres espíritu, es la habilidad de estar en ti, que de eso nos ha hablado Osho, nos han hablado Sadhguru, Buda, o sea, los grandes maestros, nos han hablado siempre de la existencia y de cómo ir hacia adentro. ¿Y cómo trabajar esta parte de entrenar la espiritualidad? Porque me parece que eso también es como una especie de sustento para, o sostén para, es de sostén para el camino. Es decir, por ejemplo, en mi caso, me encuentro en las plumas, aparece una mariposita súper bonita que me acompaña, porque me acompañó y se quedó conmigo. Y me trajo este estado de quietud. Entonces, ok, tiene el mensaje de seguir trabajando la espiritualidad, no dudar. Pero ¿cómo la mantienes? ¿Cómo trabajas la espiritualidad? Por eso me gustó el título del live de hoy, la magia de la espiritualidad. Porque utilizaste esta palabra, ¿cómo se entrena la espiritualidad? Dijiste esta frase de entrenar la espiritualidad. Y no sé si se entrena la espiritualidad o se desarrolla la espiritualidad entrenando la mente. Porque el entrenamiento Interesante. realmente es de la mente. Y un curso de milagros define la mente como la mente de mente, al ego como la mente de mente. ¿Por qué? Porque es la que te lleva a la locura, es la que nos lleva a la locura. De vivir en la insatisfacción, en el sufrimiento, en la duda, en la no calma, en la no paz, ¿sí? Entonces, digo, aquellas personas que nos estén escuchando, yo les pregunto si no has tenido momentos o episodios en tu vida, tú mismo, Juanpa, donde te has sentido desquiciado, ¿no? Por supuesto. ¿No? Por Hay estados supuesto. de crisis de ansiedad que yo a las 2, 3 de la mañana y lo vivía. Y lo viví de verdad, ¿eh? Y como cuando estás en drogas, ¿no? Y te mandan este estado de abstinencia o el alcohol, lo mismo es con la neurosis. Entonces, cuando entendí que estaba completamente no entrenada mi mente para alinearme a la paz interna, entonces la espiritualidad te acerca a esos estados de paz interna y donde seguro tienes que soltar el control para depositarle el poder o entregarle el poder a otras fuerzas. Y ahí entra todas las leyes espirituales, ¿sí? El Kybalión, Deepak Chopra tiene un libro que a mí me encanta, que en algún momento fui hasta religiosa, ahí con, ¿no? Porque la religiosidad tiene que ver con estos hábitos, y entonces entra la magia. La magia es el arte dentro de la espiritualidad, porque la magia trae, lo que te decía hace un momento, ¿no? Trae esta creencia y esta práctica en que este conjuro que yo voy a estar haciendo, ¿sí? Trae un poder de intención y va a tener, incluso invoca, ¿no? Y si le pones ahí, imaginemos a las brujas en su momento donde tenían las ancas de rana y los pelos, y, ¿no? Y la pócima mágica, pero en realidad todo eso está dentro de nosotros. Por eso la magia, hablamos de la magia interna. Y entonces, aquí nos pone nuevamente Saladino Erika, la espiritualidad tienes que alimentarla cada día con mucha oración y fe. Sí, y ahí ya mete, fíjate, ya mete la oración, que no es pedir, ¿no? Hay gente que ora pidiendo, y hay una frase que me gusta mucho, como pides, vives, y como vives, oras, ¿no? O estás tronándote los dedos, ay, porfa, y lloro todos los días. No, tú estás pidiendo, pero estás desde la carencia. Y hablamos de la fe. Por supuesto que conceptos con los que hay que alinearnos y resignificar es uno de ellos la fe, la inocencia.
otro, ¿sí? Entonces, yo te diría que es una práctica diaria. Maravilloso. Dice aquí Cintias Manía, la divinidad diría yo en el camino. Dice Cintias Manía. Coincido con lo de la oración y la fe, dice Cintias también. Vamos a la última parte de la charla, mi querida Carla, que es un ejercicio en donde damos sugerencias, recomendaciones, tips relacionados al tema. Permíteme yo empezar, porque quiero que tú termines, Claro, y vamos de forma alternada 1 a 2 recomendaciones, ¿te parece? me parece. Dale. A ver, recomendación con respecto a la magia de la espiritualidad. Eh, yo recuerdo alguna vez escuchar esta frase de que la magia sí existe. Otra cosa es que nosotros no queramos que exista. Pero la magia sí existe. Es como cuando éramos niños y creíamos en Papá Noel. Y teníamos esa ilusión, porque venga Papá Noel el 24 y te deje los juguetes. Tal vez no alguien decirte, hey, eso existe. Eso no hay. No hay Papá Noel. No existe. Y a veces llega el tema de confrontar el tema de la religión y el tema de Dios, Jesús, los ángeles, etc. Pero la magia sí existe. Y no hablo de mis creencias, hablo desde mis creencias. Que la magia sí existe y como existe lo miro. Yo creo en los ángeles y por eso miro estas señales que cada vez es como impresionante lo que me regalan para darme cuenta de que están ahí. A veces sin pensar que están. Y esa es su generosidad. Entonces la recomendación es que la magia sí existe. Tutor. Me encantó, porque nuevamente eliges creer. Y creo que para el camino de la espiritualidad es el camino de la gratitud. Porque hoy escuchamos incluso también, ¿no? Tanto de la gratitud, del perdón. Y Jorge Bucay nos regala una frase que a mí me encanta que dice, la magia solo dura mientras persiste el deseo. Entonces, mientras tú sigas depositando como este símil que haces con la magia de Santa Claus, tenías el deseo de que eso fuera así cada año. Y entonces la magia existía hasta que tenías el deseo, pero en el momento en el que perdimos el deseo de que eso fuera así, pero sí, incluso como adultos, y hoy yo pienso que, ¿no? Y pienso en Navidad y le digo a mi esposo, bueno, quiero que llegue Santa Claus, pues voy a tener esta magia interna de esperar que llegue Santa Claus, ¿no? Como cuando éramos niños. Entonces, al final, creo que el camino de la gratitud te va a llevar también a conectar con esa parte de tu ser que deja de creer en la necesidad para conectarse con la creencia también de saberse abundante y merecedor, que son puntos claves y quiebres claves en la gratitud. Cuando observas distinto las cosas, cuando observas lo que tienes, puedes apreciar el momento presente como tan solo una pluma. Y el poder que tiene una pluma, has visto este video que circuló muchísimo hace como 1 año, 2 años, es alguien, no sé si japonés, oriental, pero estaba con una música divina. No sé si sepas de cuál hablo o alguien de aquí sepa, pero el poder y el peso de una pluma. ¿Cuánto pesa una pluma? Y ponía el peso de la pluma, era el que daba el equilibrio y el balance a todo lo que la mujer había creado. Pero en el momento en el que quitó la pluma, ¡pum!, todo se derrumbó. O sea, lo mismo. ¿Cuánto puede pesar una pluma? ¿Cuánto puede pesar la intención? ¿Cuánto puede pesar un deseo? ¿Cuánto puede pesar la magia? Como, o sea, una plumita que depositas en tu semilla de cerebro y de ahí empieza a despertar toda tu magia interna. Esa sería mi recomendación. Mi última recomendación para cerrar contigo, con broche de oro. ¿Vale? Definitivamente la espiritualidad es una parte importante de nuestras vidas. Y como tú lo mencionaste, no se trata de religión, porque incluso me parece que puede estar estigmatizado o estar encerrado, limitado con respecto a la espiritualidad. Me parece que esto es un estado
y me robo tus palabras de entrenamiento mental para que la espiritualidad esté presente en nosotros. Y entonces esa es la recomendación. Trabajar en nuestra mente para que la espiritualidad esté más presente. Trabajar en nuestra mente para que la espiritualidad esté presente. Me salió en verso sin hacer esfuerzo. Contigo cerramos. La espiritualidad es un estado del ser que alimenta el alma y definitivamente la plenitud a tu vida. Creo profundamente en que el camino de la espiritualidad es algo que se desarrolla, pero solo venimos a recordar nuestro propio camino, nuestra misión de vida. Entonces, la magia de la espiritualidad radica en cada uno de nosotros. Mi querida Carla, quiero agradecerte por haber sido parte de este live. La verdad es que me quedo con más ganas de conversar más, así que te voy a volver a invitar, porque Por supuesto. me ha encantado cómo juntas el tema del coaching con la espiritualidad y me has dado como una posibilidad, porque, bueno, te comentaré internamente esto que me acabas de despertar y que te quiero agradecer muchísimo. Es interesante, ¿sabes? Y lo quiero decir a la gente que está conectada. Es interesante porque he tenido la oportunidad de no entrevistar, sino hacer estas charlas con personas que se dedican al tema de ángeles. Por lo menos llevaba unas 7, 8 personas. Y cada una tiene distinto metodología, técnica, manera, modelo, no sé cómo decirlo. Y a pesar de que hablamos del mismo tema, o relacionado al tema, espiritualidad, ángel, etc., todos siempre dejan una sensación como súper bonita. Y te quiero agradecer enormemente por esta charla que he estado, que incluso te digo, me ha relajado. Que siento como que mi energía está así como para cerrar el live, ponerme pijamita e ir a descansar. Así. Me has apaciguado. Eso es lo que trato de decirte. Y siento que es la manera bonita de cerrar este día. Gracias por haberte conectado esta noche. Gracias a ti por la invitación, gracias a todos los que nos escucharon en Instagram, en Facebook, por su tiempo, por su apertura y con esa paz cerremos aquí, nos vemos en la próxima, por supuesto que sí.